Buenos días, mi nombre es Renata Márquez, adjunta de pediatría del Hospital de la Merced, y hoy vamos a hablar sobre el manejo de los exantemas más frecuentes en urgencia. Como bien sabemos, el exantema no es más que la aparición de una lesión de lesiones cutáneas de forma aguda y difusa, es decir, pues en un territorio más o menos grande del cuerpo. Normalmente es una enfermedad benigna y autolimitada. Lo que sí que es muy importante es hacer un diagnóstico precoz, sobre todo de cara a descartar las formas más graves, como veremos más adelante. En la mayoría de las ocasiones el diagnóstico es sindrómico, es decir, podemos decir que el exantema es maculopapuloso, como veremos, es vírico o orienta más a bacteriano, pero no podremos decir un diagnóstico etiológico. Es decir, no podremos decir normalmente, excepto en casos muy concretos, el nombre del virus o la bacteria o el fármaco que lo está provocando. Es un motivo de consulta muy frecuente. De hecho, los que trabajáis tanto en urgencias como en atención primaria, veréis que sobre todo entre los lactantes y niños pequeños es un motivo de consulta bastante frecuente. ¿Y cómo podemos clasificar el exantema? Pues bueno, en primer lugar se puede clasificar atendiendo a características morfológicas, que veremos más adelante, pueden ser máculas, pápulas, vesículas, ampollas, etcétera. Y una segunda clasificación sería la clasificación etiológica. Aquí nos encontramos en etiologías muy diversas, tanto infecciosas, virus, la gran mayoría, bacterias, hongos, luego secundario enfermedades sistémicas y secundaria a fármacos, secundario a la ingesta de tóxicos. En cuanto a la orientación diagnóstica que debemos de realizar cuando un niño o paciente en general llegue a urgencias, pues bueno, en primer lugar debemos de hacer una anamnesis detallada, la cual como veremos va a ser muy importante sobre todo en el tema de los exantemas y una exploración física también detallada. En primer lugar, como en todo motivo de consulta, debemos de atender al triángulo de evaluación pediátrica, es decir, ¿está el paciente estable o inestable? Si el paciente está estable, comenzaremos con el resto de anamnesis. Entre los antecedentes personales, debemos de fijarnos sobre todo en la edad del paciente, ya que como veremos más adelante, el tipo de exantema va a variar en función de la edad. Y hay algunos exantemas que son típicos del lactante y otros, sobre todo de los adolescentes, por ejemplo, la vacunación previa, ya que tanto nos puede descartar enfermedades como el sarampión, rubeola, etcétera, como también puede servir de desencadenante para algunos exantemas muy concretos. ¿Qué enfermedades exantemáticas ya hemos pasado? Por ejemplo, la varicela, como todos sabemos, nada más que se pasa una vez, por lo general. Y si ya hemos pasado la varicela, pues cuando nos aparezca un nuevo exantema no vamos a pensar que es una varicela. El ambiente epidémico escolar y familiar, ya que la mayoría de las enfermedades exantemáticas e infecciosas se contagian y por tanto si nuestro primo ha tenido una varicela y hemos estado en contacto con él, pues debemos de pensar que el exantema que le ha aparecido al niño es el inicio de una varicela. La exposición ambiental y animales, ya que pues, como veremos un poco más adelante, hay muchos o algunas enfermedades exantemáticas que cursan con exantema, que son zoonosis, viajes también a zonas de riesgo, que esto pues bueno es bastante más infrecuente, pero sobre todo en población inmigrante y emigrante pues debemos de tenerlo en cuenta, tratamiento farmacológico o enfermedad sistémica de base que tenga el paciente. También debemos de preguntar en la anamnesis los síntomas y signos acompañantes, ya que como veremos en muchos casos nos va a ayudar bastante al diagnóstico. Si ha tenido pródromo, febrícula, fiebre, si ha tenido síntomas respiratorios de tipo catarral, digestivo, una gastroenteritis,
si el exantema pica o no pica, ya que esto también nos puede ayudar a la anamnesis a identificar el tipo de etiología, si ha tenido afectación de otros órganos, por ejemplo, afectación ocular, de mucosa, ha tenido adenopatía, hepatoesplenomegalia. Bueno, esto sobre todo, más que la anamnesis, nos ayudará en la exploración física. Y luego ya describir el tipo de exantema, ¿vale? En cuanto al tipo de lesión, como veremos después, existen muchos tipos según que veamos, por así decirlo. Este diagnóstico se hace sobre todo de visu y también palpando. Máculas, pápulas, abones, vesículas, bueno, luego lo veremos más detenidamente. El color, ¿vale? La distribución, si es localizado o generalizado, si es asimétrico, cómo se ha ido distribuyendo el exantema, si es de dentro hacia afuera, es decir, desde la zona central del cuerpo, el tronco hacia las extremidades centrífugo, y si se ha distribuido de forma diferencial centrípeto. Hay algunos exantemas, como veremos posteriormente, que se distribuyen de forma característica cefalocaudal, es decir, aparecen en la zona facial o retroauricular y se van distribuyendo hacia la parte más caudal del cuerpo. Si afecta a pliegues, palmoplantar. Esto también es bastante importante, ya que hay muy pocos exantemas que de forma característica afectan a las palmas y a las plantas. Y luego el tipo de patrón que sigue, si es morbiliforme, rubeliforme, escarlatiforme, todo esto lo veremos más adelante. Y por último, en muy pocas ocasiones, y recalco, en muy pocas, serán necesarias pruebas complementarias, ya que, como digo, el diagnóstico es fundamentalmente sindrómico, clínico y atendiendo a los síntomas acompañantes y a la exploración física que realicemos. En primer lugar, vamos a ver cuál es el tipo de lesión elemental que podemos tener en un exantema. Podemos hacer una primera clasificación entre lesiones sólidas y lesiones de contenido líquido. Dentro de las lesiones sólidas, he recalcado en fosforito, digamos que es la palabra clave que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, las máculas, que es el tipo de exantema más frecuente que vamos a ver en pediatría, es un cambio, simplemente un cambio de coloración de la piel, normalmente hacia rojo, aunque pueden ser vinosas, pueden ser mácula hipocrómica, etcétera, que la característica clave es que no son palpables, a diferencia de la pápula. Como ya digo, pueden ser pues hipocrómica, hipercrómica, eritematosa, etcétera. La pápula, ¿en qué se diferencia de la mácula? En que está en este cambio de coloración, normalmente hay cambio de coloración, aunque a veces no, es palpable. La diferencia fundamental es que la pápula, como su propio nombre nos puede indicar, es palpable. En función de que la lesión palpable sea menos de 1 centímetro o más de 1 centímetro, se diferenciará en placa o pápula. ¿El abón en qué se diferencia de las anteriores? Pues bueno, es una placa, es decir, normalmente mide más de 1 centímetro, es de color eritematoso rojo, clarito, edematoso, es decir, el contenido normalmente no es líquido, sino que cuando nosotros apretamos es más bien contenido gomoso, y es fugaz. Normalmente dura menos de 24 horas en la misma localización. Aquí podemos ver en la tercera imagen, la imagen característica de un abón. Y como ya he dicho, es de consistencia elástica, ya que en su interior normalmente existe edema. Y normalmente, como podemos ver también en esta imagen, hay un halo eritematoso alrededor de esta placa abonosa. Normalmente son bastante pruriginosos, además, a diferencia de los anteriores exantemas que en muchas ocasiones no son pruriginosos. Por último, esta lesión nos tenemos que quedar con ella, ya que es una de las que nos tienen que hacer alarmarnos y que normalmente necesita pruebas complementarias, a diferencia de las anteriores. Están las petequias y las púrpuras. Son lesiones puntiformes que, a diferencia de las anteriores, no desaparecen a la digitopresión, es decir, cuando nosotros presionamos, las otras lesiones blanquean, mientras que las petequias y las púrpuras, que son el mismo tipo de lesión, solo que con diferente tamaño, no blanquea, y implica normalmente una extravasación de materia a la piel. Podemos diferenciar petequias si son menores de 3 milímetros, púrpuras si son algo más grandes, y la equimosis que son planas, es decir, nosotros no las podemos palpar, a diferencia de las dos anteriores, y que normalmente son todavía más grandes. En un segundo lugar tenemos las lesiones de contenido líquido.
en las cuales podemos diferenciar entre las vesículas, que normalmente son más pequeñitas, y las ampollas pues más grandes, como las que podemos ver en esta segunda imagen. Las primeras son vesículas, típicos pues de las lesiones herpéticas, de las lesiones de varicela, y las segundas son ampollas que tienen un contenido también seroso pero mayor. En esta imagen os muestro diferentes tipos de exantemas, ¿vale? Porque os vayáis un poco familiarizando. Esto es un exantema, pues, una eritrodermia generalizada. Esto es un exantema de tipo abonoso, que como vemos tiene este centro blanquecino que es edematoso y que, como ya he dicho, es de consistencia elástica y con el halo eritematoso característico. Aquí contar que muchas familias vienen alarmadas por, bueno, el exantema disminuyó claramente ayer, pero hoy ha aparecido en otra zona diferente a la que la tenía previamente, y muchas veces eso es lo que le hace consultar. Explicarles que los exantemas abonosos o urticariformes es característico que desaparezcan y aparezcan, muchas veces sin desencadenante y otras veces pues por cambio de temperatura, porque ha bañado al niño, porque el niño se ha rascado, y que de forma característica aparecen en un lugar diferente al que lo tenía previamente. Entonces, pues esa explicación tranquiliza mucho a la familia. Un exantema petequial, ¿vale? Purpúrico petequial, también característico. Y bueno, una segunda clasificación ya un poquito más avanzada nos habla del patrón morfológico. Y luego veremos imágenes que al final es con lo que os tenéis que quedar. Tenemos muchos patrones morfológicos en los cuales se distribuye el exantema, pero bueno, los más característicos son el patrón morbiliforme o rubeiliforme, que son máculas, es decir, máculas no acordamos que son lesiones que se ven pero no se palpan. La diferencia es que en el morbiliforme tienden a confluir, es decir, que estas pequeñas maculitas al final confluyen o se agrupan sin dejar piel sana entre ellas, y luego hay otras zonas libres de exantema, mientras que en el rubeoliforme las máculas no confluyen, hay claramente una separación entre ellas. Los ejemplos más característicos son, desde un punto de vista infeccioso, el sarampión, que es de tipo morbiliforme, y la rubeola, que es de tipo rubeoliforme, como su propio nombre indica. Y luego, exantemas medicamentosos también existen de este subtipo, pues bien secundarios antibióticos, a carbamazepina en niños que puedan ser epilépticos, de ahí la importancia de preguntas por fármacos. El litio, bueno, que en niños es súper infrecuente que se utilice, pero bueno, también existe. En un segundo tipo es el patrón escarlatiniforme, perdón, en el cual son placas eritematosas que normalmente son bastante generalizadas, sobre todo en el tronco y miembros superiores, y dentro de la cual no hay zonas de piel sana. Es más palpable que visible, sobre todo en la escarlatina, se habla de la típica piel de gallina. También es característico del Kawasaki, aunque luego lo veremos más detenidamente, y del síndrome de shock tóxico, estafilocócico normalmente, aunque también estreptocócico. Por lo tanto, esta palabra nos tiene que llamar la atención, y debemos de descartar un exantema escarlatiforme que se trate de un inicio del síndrome de shock tóxico. Como hemos hablado, vuelvo a recalcar, la mayoría de los exantemas son benignos, pero tenemos que estar ojo a visor para que no se nos pase ningún signo de alarma que nos oriente hacia una etiología peligrosa como inicio cuyo exantema es el inicio de la misma. El exantema urticarial, los abones sólidos que hemos visto previamente en la imagen, que normalmente son mal definidos y existen diferentes tamaños dentro de este exantema, existen diferentes tamaños de abones. El exantema anular, que son pues típicas lesiones en forma de diana, que forman anillos concéntricos. Un ejemplo típico
el eritema multiforme. Exantema reticular son lesiones que forman como un encaje, como una forma reticulada. También veremos luego exantemas típicos, enfermedades típicas que dan lugar a este exantema. Y luego, pues bueno, el vesículo ampolloso y polimorfo, que significa que une muchas formas de las que une varios exantemas de los que hemos estado hablando. En cuanto a la etiología, dentro de cada clasificación morfológica, ni mucho menos tenéis que aprender todas las etiologías que dan lugar a cada uno de los exantemas. Simplemente, pues bueno, una característica general y sobre todo, aquí pongo el dibujo del malo de la película, que sobre todo los exantemas purpúricos petequiales, como he dicho, o bien una eritrodermia generalizada, también hay que estar ojo avisor. Tenemos que, aunque sea, fijarnos más, en muchos casos hacer pruebas complementarias, por lo menos un hemograma y una coagulación. Y digamos, echarle un ojito más en profundidad a ese paciente cuando nos venga con este tipo de exantema. Como digo, exantemas maculopapulosos, pues bueno, tanto bacterias, aureus, piógenes, neumococo, un meningococo también en su fase inicial. Esto normalmente da un exantema macular tenue, o bien una eritrodermia. Muchísimos virus, ni mucho menos tenemos que llegar al nombre del virus que produce el exantema maculopapuloso. Aquí vemos pues típico adenovirus, sarampión y rubiola, que lo veremos luego más detenidamente, el exantema súbito también producido por el herpes tipo 6 y tipo 7, el exantema en guanticalcetín también producido por el parvovirus y bueno, los virus típicos de la mononucleosis. La mononucleosis, como ya sabemos muchas veces, existe exantema, aunque con otros síntomas característicos que no, que son los que al final nos va a orientar de que se trate de una mononucleosis y no el exantema. Y luego vesículo ampolloso. En cuanto a las bacterias, el más característico que nos puede dar lugar es el aureus, aunque no se presenta normalmente, excepto en el, en el impétigo ampolloso, que es muy característico, con esas vesículas con un contenido seroso amarillento que cuando se rompen dan lugar a esta costra melicérica típica. Y bueno, en los virus, como bien sabemos, el virus varicela zoster, que sobran las palabras, y el herpes tanto tipo 1 como tipo 2. Y por último, el mano pie boca también es muy característico. La localización típica es la que nos da la pista de que se trata de un mano pie boca. Está producida por el enterovirus y también es bastante frecuente en la edad pediátrica. Y los purpúricos petequiales, pues si hablamos de bacterias podemos encontrarnos en la fase más tardía o en la fase intermedia de un meningococo. Las ricketsias también dan un exantema típico purpúrico petequial. Bacterias del tipo aureus, piógenes, epidermidis, etcétera. Por eso digo que en estos casos casi siempre terminamos haciendo un hemograma, una PCR también y una coagulación por ver que no existe consumo de los factores de coagulación. Y bueno, el parvovirus, muy típico también el exantema en guanticalcetín, que luego veremos alguna imagen. Y el enterovirus también es bastante típico que provoque este exantema purpúrico petequial. Como ya digo, nos debemos de hacer una pregunta clave, que es la que al final va a hacer que hagamos una prueba complementaria, que ingresemos a ese paciente, que demos un diagnóstico mucho más preciso, simplemente un diagnóstico sindrómico, que ¿es grave la enfermedad que causa el exantema? Pensamos que puede ser grave. Para ello, además del exantema, tendremos que preguntar sobre síntomas del asma, irritabilidad, mal estado general, afectación de la mucosa, como ya digo, petequia y púrpura, o bien lesiones ampollosas, sobre todo cuando ocupan bastante espacio en la superficie del paciente. Fiebre. La mayoría de los exantemas, por desgracia, cursan con fiebre y por tanto esto no
no nos va a ayudar mucho, pero bueno, la ausencia de fiebre tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, si no hay fiebre nos podemos quedar bastante tranquilos sobre ese exantema. Y bueno, como ya he recalcado previamente, normalmente no se llega a un diagnóstico etiológico, pero sí sindrómico. Y una frase que me gusta mucho, no importa lo que tiene, sino lo que no tiene, es decir, importa que no tiene una enfermedad grave. Lo que tiene, pues muchas veces no llegamos a saberlo y muchas veces no llegamos a saberlo en una primera valoración. Por eso siempre también es importante, y lo recalco, decir los signos y síntomas de alarma a la familia cuando vamos a dar de alta a ese paciente, decir por qué tienen que reconsultar. Y si es posible, pues si persiste, hacer una segunda reevaluación normalmente en la atención primaria y explicarle de forma detenida a la familia cómo y cuándo reconsultar. Aquí tenemos una tabla del diagnóstico diferencial de los exantemas que son maculopapulosos. Como ya digo, no consiste en que no lo aprendamos de memoria, sino a base de ver pacientes. Y bueno, os lo voy a explicar un poquito, de una forma un poquito más amena. El sarampión. Pues bueno, el sarampión es una enfermedad producida por un paramisovirus que puede aparecer a cualquier edad. Normalmente aparece en personas no vacunadas, excepto que tengamos alguna inmunodeficiencia o tratamiento inmunosupresor que pueda mermar nuestros anticuerpos. Y bueno, se caracteriza por una fase sindrómica en la cual, o prodrómica mejor dicho, en la cual hay un catarrazo. Normalmente yo siempre digo la regla mnemotécnica sarampión, catarrón, fiebre bastante alta. Y en cuanto a los signos característicos, aquí tenemos las manchas de Kopli en la mucosa oral. También muy típico la conjuntivitis, ¿vale? Y el exantema es de tipo confluyente y descendente, es decir, aparece en la parte superior y va descendiendo progresivamente. De tipo maculopapuloso morbiliforme, color más bien rojo vinoso. Y como ya digo, comienza en la cara, sobre todo también a nivel retroauricular y se generaliza en progresión céfalo-caudal, ¿vale? Luego, en segundo lugar tenemos la rubeola. La rubeola está producida por un virus de la familia de togavirus y al igual que en sarampión aparece pues en personas no vacunadas o que tengan alguna inmunodeficiencia. Por lo tanto, debemos de pensar sobre todo en inmigrantes o personas extranjeras que vengan de viaje a España que no estén vacunadas. No da la fiebre tan alta como el sarampión, es más bien tipo febrícula y son muy típicas las adenopatías retroauriculares, ¿vale? Entonces, por eso, una vez más, decir que es importante la exploración física que va acompañando al exantema. El exantema está formado por máculas de color bastante más clarito y que normalmente no confluyen, como vemos aquí en esta imagen. Y pasamos al exantema súbito, que este lo vamos a ver de una forma mucho más frecuente en urgencia que en los dos anteriores, ya que pues no existe vacuna para este exantema, para esta enfermedad. Está producido por el parvovirus B19, perdón, por el virus herpes tipo 6 y tipo 7. Normalmente aparecen lactantitos de la edad típica de los 6 meses a los 2 años. No existe fase prodrómica y se caracteriza por la aparición, es típico lactante que te dice la madre o el padre que ha estado con fiebre muy alta los días previos y ahora cuando desaparece la fiebre te dice, ya no tiene fiebre, pero ahora mira lo que le ha aparecido y es un exantema que son lesiones maculopapulosas, es decir, a veces se pueden palpar. Son de color clarito, tenues, rosadas, de pequeño tamaño y que no confluyen. Aparecen tanto en el tronco como en los miembros superiores normalmente y desaparecen en 1 o 2 días. Pues una imagen típica de este exantema que el hecho de no tener fiebre ya al niño pues nos tranquiliza mucho. El hecho de llevar varios días previos con fiebre nos tranquiliza mucho, es decir, no va a ser un meningococo fulminante, por ejemplo, ni un síndrome de shock tóxico fulminante. El niño ya está mucho mejor, además el niño
no tiene mal estado general, está febril, con lo cual nos podemos ir a casa con cierta tranquilidad y sin pruebas complementarias. Y está, como ya digo, en la imagen típica. Otra exantema que también nos va a aparecer en urgencias con bastante frecuencia, el megaloeritema o quinta enfermedad. Está producido por el parvovirus B19. Normalmente, a diferencia del anterior, aparece ya en la edad escolar. No tiene síntomas prodrómicos o son muy leves. Normalmente no tiene fiebre o en caso de aparecerla, sobre todo febrícula. Y se caracteriza por el típico niño bofeteado. Como vemos aquí, los dos cachetes muy, 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 muy rojos. Bastante llamativos si alguna vez lo hemos visto. Y el exantema es tipo maculopapular y normalmente se dice que es en encaje, el reticulado del que hemos hablado antes. Y es muy típico también que desaparezca y que el exantema reaparezca, es decir, que haya nuevos brotes, bien por ejercicio físico, por cambio de temperatura o calor, o bien por estrés. Típica niña, pues esto, de 8 o 9 añitos, con que te cuentan síntomas respiratorios los días previos, con mialgia, cefalea, etcétera, y que después aparece este exantema típico en ambas mejillas. La niña ya está muy bien, pero a los padres le alarma esta aparición del exantema cuando la niña ya pues está muy bien. Es típico que aparezca en superficies de extensión y que, como ya di, y en el tronco y que tenga este aspecto reticulado. A la derecha nos encontramos una escarlatina. La escarlatina está producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, aparece también en niños de edad escolar. Se acompaña de un cuadro de faringoamigdalitis, que es el típico que produce el estreptococo, pero además nos encontramos con este exantema. Normalmente estos niños, a diferencia del megaloeritema, sí que cuentan fiebre alta de 1 o 2 días. Se acompaña además de otros síntomas el exantema, como son la lengua esta típica aframbuesada, porque es roja intensa, intensa, que no nos dejará, no se nos pasará desde luego. También tenemos el triángulo de Filatou que vemos en esta imagen superior, que es este exantema que respeta el triángulo nasogeniano típico. Y luego un exantema que, como ya he dicho, es típico, que se llama en piel de gallina, ¿vale? Es rasposo, es más palpable que visible y que en la superficie de flexión forma lo que se llama las líneas de Pastia, que son como líneas blanquecinas, como si el niño se hubiese arañado, por así decirlo. Y bueno, este exantema obviamente nos obliga a realizar como una prueba complementaria si la tenemos a nuestro alcance, que es el test rápido de estreptococo, ya que esto hay que tratarlo en caso de que ser positivo y en caso de no tenerlo disponible, pues un cultivo para el estreptococo y mientras tanto iniciar tratamiento antibiótico. Añadir también que luego, después de este exantema, existe una fase de descamación furfurácea que te dice la madre que el niño está perdiendo la piel, tanto en troncos como en las palmas y en las plantas. Y también añadir que, como ya he dicho previamente, hay algunos exantemas que típicamente tienen afectación palmoplantar y la escarlatina es uno de ellos, con lo cual también nos va a ayudar a este diagnóstico. Ah, la enfermedad de Kawasaki. Bueno, la enfermedad de Kawasaki, aunque se incluye bueno, la podemos incluir en los exantemas maculopapulosos, pero su origen no es infeccioso. Es una vasculitis con etiología no conocida. No solo produce el exantema, sino otras manifestaciones clínicas. De hecho, existen una serie de criterios que no son objeto de este curso, pero que incluyen pues fiebre alta de mínimo 5 días, adenopatía, afectación bucal con lengua frambuesada, con labios secos, como podemos ver en esta imagen, conjuntivitis,
afectación de los dedos, con edema, con eritema, con descamación, ¿vale? Y el exantema, pues bueno, el exantema es por, por simplificar de cualquier tipo. Pues normalmente es maculopapuloso, aunque también puede ser purpúrico, puede aparecer algunas pápulas, es decir, es muy variado. Es típico, como ya digo, el eritema palmoplantar y el edema tanto de dorso de manos como de pies. Y aquí sí que debemos hacer una analítica en caso de que lo sospechemos, porque existen hallazgos típicos como la leucocitosis con neutrofilia y, y una serie de afectaciones analíticas mucho más concretas. Y si lo sospechamos, pues tenemos que llegar hasta el final del diagnóstico etiológico, ya que aquí sí que hay que iniciar tratamiento con inmunoglobulinas para evitar la afectación cardíaca. Por lo tanto, quedaros con esta imagen, ¿vale? Y con esta, un niño de fiebre de más de 5 días de evolución, porque si lo sospechamos, es una de las patologías exantemáticas que debemos de tratar. El exantema en guanticalcetín, que antes lo hemos nombrado, las claves para su diagnóstico, pues bueno, son típicos adolescentes o preadolescentes. Normalmente este exantema aparece en primavera y en verano. Cursa con síntomas acompañantes como la febrícula, la mialgia, etcétera. Consiste en un edema y un eritema, como ya vemos que afecta tanto a la es simétrico y afecta tanto en las manos como en los pies. Después de este eritema generalizado aparecen máculas y pápulas purpúricas, como vemos aquí, son micropúrpuras y tienen un límite de neto, es decir, vemos en esta imagen que el exantema alcanza hasta aquí y a partir de aquí la piel es totalmente sana y está producido por el parvovirus B19. No existe tratamiento para el anterior exantema porque como la mayoría de los virus pues aparecen y desaparecen solo. Eh, Luego tenemos una segunda tabla de exantemas paravirales, ¿vale? Simplemente hablaros por encima de estos exantemas con imágenes que es mucho más ilustrativo. Aquí tenemos el exantema periflesural asimétrico, cuya etiología es desconocida, aunque se ha relacionado con diferentes virus, con el parvovirus B19, el herpes, etcétera. Normalmente aparece en primavera en niños pequeñitos, menores de 3 años, normalmente entre los 6 meses y los 5 años, y se caracteriza por una erupción en el área periflesural de los grandes miembros, fundamentalmente en la axila, como vemos en esta imagen, y en la zona lateral del tronco. Es decir, que puede llegar pues hasta aquí, como vemos en la imagen inferior. Mucho menos frecuente en la región inguinal que en la región axilar. Tiene una distribución tan característica y tan clara que cuando lo vemos no nos ofrece duda diagnóstica. Existe un prurito muy discreto en la mitad de los casos, aunque a veces aparece sin prurito, y son como pápulas, como vemos en las imágenes, de pequeño tamaño, que son eritematosas y que confluyen en forma de placa. Nos da un aspecto escarlatiforme, como este aspecto, rugoso de piel de gallina que hablábamos previamente. En un segundo lugar tenemos el síndrome de Janotti-Crosty, que es también el exantema paraviral, que es un tipo de exantema paraviral que vemos en esta imagen. Perdón. Síndrome de Janotti-Crosty, que aparece en la imagen de la derecha. También la etiología es desconocida, está relacionado con diferentes virus, tipo herpes, tipo enterovirus, tipo virus de hepatitis B, etcétera. Aparece entre los 1 y los 6 años y son, como vemos en las imágenes, pápulas o papulovesículas, es decir, a veces tienen un contenido líquido de distribución simétrica tanto en cara como en glúteos como en extremidades.
A veces cuentan síntomas prodrómicos los días previos y las lesiones son como granitos, como vemos en las imágenes, de color rosita, de color pardo, chiquitito. Se inicia normalmente en el dorso de las manos, como vemos, en las muñecas y en las piernas y pies. Y después pues se extienden a los glúteos, a los brazos, a la cara y el cuello. Normalmente respeta el tronco. Y bueno, como ya he dicho, la etiología desconocida. Actualmente se habla de esa asociación con el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el parvovirus, pero no se ha llegado a ninguna etiología. Claro, también se ha visto asociación con vacunas, administración de vacunas, la DTPA, la de la hepatitis, la de la triple vírica, por eso también es importante preguntar la anamnesis, como he dicho, por administración de vacunas los días previos. Y bueno, ya de una forma un poquito más rápida vamos a ver otro tipo de exantemas producidos por picaduras de garrapata, por eso también es importante preguntar en la anamnesis por viaje al campo los días previos, por consumo de alimentos no pasteurizados, etcétera, porque por contacto con animales, ¿vale? Por especificar un poquito más el tipo de exantema en caso de que lo sospechemos. Aquí vemos una imagen típica del eritema migratorio, característico de la enfermedad de Lyme, que como bien sabemos está producida por Borrelia burgdorferi, por la picadura de la garrapata que contagia la borrelia. Existe un periodo de incubación muy largo, es decir, que hasta un mes previo puede haber sido la picadura de la garrapata. Y en la fase precoz localizada nos encontramos con este exantema que consiste en un exantema anular, como vemos en la imagen, que se llama eritema migratorio, que normalmente está presente hasta en un 90% de los pacientes y que aparece en el lugar de la picadura de la garrapata, en torno a 10 días después. Puede ser o todo rojo o bien en diana, ¿vale? Con un aclaramiento central, como vemos en la imagen. Y después, pues ya existe la fase precoz diseminada, que consiste en que este exantema pues, aparece en muchas partes del cuerpo. Si lo sospechamos, como ya he dicho, preguntar por picaduras de garrapatas, preguntar por visita al campo, ya que en algunas veces no se llega a encontrar el lugar de inoculación o la picadura de la garrapata. Debemos de indagar toda esa serie de cuestiones en la historia clínica. A la derecha tenemos el exantema purpúrico macular, que es típico de la fiebre botonosa mediterránea, que como sabemos está producida por la Rickettsia coroni. Se produce sobre todo en meses cálidos, sobre todo en verano. Y es una enfermedad endémica en nuestro entorno, con lo cual debemos de saber cuál es el exantema, debemos de saber qué preguntar y cuándo sospecharlo. La aparición de la clínica suele ser abrupta y normalmente existen otros síntomas que acompañan al exantema, como son fiebre, cefalea, mialgia, artralgia y el rash, como vemos en la imagen, muy característico, está presente casi en el 100% de los niños o pacientes y normalmente es maculopapular, tiene afectación palmoplantar, ¿vale? Nos lo apuntamos en los exantemas que pueden afectar a las palmas y a las plantas. Y hasta en un 10% de los casos puede ser petequial, como vemos en esta imagen. Bueno, y luego, pues más allá de los exantemas infecciosos, que son, van a ser la gran mayoría, hay otras enfermedades que causan con exantema, como son la artritis idiopática juvenil, ¿vale? La fiebre reumática, el lupus, el eritema nodoso, la dermatomiositis juvenil, esto ya es muy específico, con lo cual os dejamos la tabla para que la tengáis en cuenta, pero no vamos a hacer hincapié. Aquí os pongo una imagen que es muy característica, ¿vale? Que es el eritema nodoso. Esta sí que lo podemos ver con bastante o con frecuencia en urgencia.
Está definida como una reacción cutánea de hipersensibilidad frente a muchos estímulos muy variados, tanto fármacos como infecciones, etcétera. También existe en forma idiopática. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en nódulos, ¿vale? Como vemos en las dos imágenes, es bastante llamativo. Son nódulos dolorosos que con el paso de los días se van volviendo violáceos y que aparecen fundamentalmente en las zonas pretibiales. Es, como ya digo, es muy característico y el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Las exploraciones complementarias van más encaminadas a una posible causa subyacente porque, entre otras causas, existen la tuberculosis como etiología, entonces pues bueno, hay que realizar una serie de pruebas complementarias como un mantú y un hemograma y una bioquímica, pero de cara al diagnóstico etiológico, no para el diagnóstico sindrómico del eritema nodoso. Es muy característico y por eso traigo la imagen. Otro exantema muy característico, muy llamativo, sobre todo para los padres que vienen muy alarmados y que en realidad tienen una etiología benigna, pero que debemos saber filiar, es el edema agudo hemorrágico del lactante. Su propio nombre lo indica, aparece en el lactante, y es una vasculitis de pequeño vaso de etiología desconocida, que a veces, como toda la etiología desconocida, se asocia a infecciones o a fármacos. Las lesiones son de tipo purpúrico, como ya vemos, purpúrico recuerdo, no desaparece la digitopresión y son de tamaño algo mayor que la petequia. Asocian edema y asocian también febrícula en el niño. Su evolución es favorable, desaparecen por completo sin dejar secuelas, pero hay que advertir que se resuelven incluso en semanas. El tratamiento es puramente sintomático, es decir, antihistamínico para el picor y antitérmico para la fiebre. Y normalmente, pues como ya vemos, consisten en lesiones cutáneas, más bien grandecitas, hasta 3 centímetros, que están sobreelevadas, ¿vale? Que son purpúricas, incluso quimóticas, y que a veces tienen forma de diana y asocian edema también. La localización más frecuente son en las mejillas y en los miembros inferiores. Y bueno, ya como resumen final, por todo lo que hemos explicado previamente, en la anamnesis tenemos que hacer de una forma detallada, responder a todas estas preguntas, la del paciente, periodo de incubación, es decir, tenemos que preguntar por viajes, por vacunas, por picaduras en los días previos o semanas previos, en qué época del año estamos, también nos va a ayudar el tipo de exantema. La vacuna, como ya he dicho, por el sarampión y la rubéola la podemos pensar en niños no vacunados o en pacientes inmunodeficientes. El ambiente epidémico, muy importante, ¿vale? Viaje a zonas de riesgo para pensar en otros exantemas un poquito más infrecuentes y más específicos, que no son objeto de esta clase, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que no puede ser. Tratamientos farmacológicos previos y los síntomas acompañantes o bien prodrómicos, es decir, que los preceden o que coinciden con el exantema. La fiebre, síntomas respiratorios, digestivos, artromialgia, etcétera. La exploración física, ¿vale? Conjuntivitis, afectación de mucosa, enantema, faringoamigdalitis, adenomegalias y hacer una exploración detallada por órganos y sistemas, no solo quedarnos con la exploración de la piel. Y exámenes complementarios. Pues bueno, normalmente vuelvo a insistir, el diagnóstico es clínico, ¿vale? Debemos de solicitar exámenes complementarios tan solo si existen signos de alarma, es decir, el triángulo de evaluación pediátrica está alterado, hay afectación del estado general, hay irritabilidad, sobre todo en niños pequeños, o bien exantemas petequiales, ¿vale? En eso no nos queda otra que solicitar una analítica con o sin coagulación. Los cultivos y la serología suelen tener poca rentabilidad, aunque ya hemos hablado que hay exantemas que están producidas por bacterias muy concretas, pero al final el cultivo y la serología es poco rentable porque cuando tenemos el resultado ya ni nos acordamos del exantema, pero bueno, a veces pueden servir para confirmar el diagnóstico. Una nucleosis, rickettsia, enfermedad de Lyme, etcétera, porque sobre todo estas dos últimas tienen tratamiento específico
y ante la sospecha pues debemos solicitarlo. Y el test rápido del estreptococo de grupo B o en su defecto el cultivo cuando no esté disponible, siempre que se sospeche escarlatina. Y bueno, para terminar, aunque no quiero que terminéis con un mal sabor de boca, aquí os dejo dos cuadros que no se nos pueden nunca olvidar, ¿vale? Que los dos cursan con exantema, que tienen un curso muy tórpido, que aunque son infrecuentes debemos de no olvidarlos como recalco. Y bueno, en primer lugar tenemos aquí un paciente con necrólisis epidérmica tóxica, que es la entidad dermatológica seguramente más grave conocida. Normalmente está desencadenada por fármacos de diverso tipo y normalmente cursa con un exantema maculopapular y que rápidamente evoluciona a la formación de ampollas, como vemos aquí, ya vemos las ampollas ya rotas, necrosis de la epidermis y desprendimiento de esta epidermis, y es muy característico que se afectan las mucosas, como podemos ver en esta imagen, y que es sistemalizado general. Esto es en fase ya un poco más evolucionada, pero simplemente para que no se nos olvide. Y un segundo tipo de exantema también grave y que debemos de no olvidar, el síndrome de la piel escaldada o escaldadura estafilocócica. Está producida por el estafilococo aureus, productor de toxina exfoliativa, y debe sospecharse en todo niño con una eritrodermia aguda, con afectación conjuntival, ¿vale? Y peribucal. Una eritrodermia, por lo general, no debe de saltar la alarma, al igual que he dicho, con el exantema purpúrico petequial, sobre todo si va acompañado de fiebre. Existe, como vemos aquí en la imagen, una eritrodermia bastante generalizada, ¿vale? Con aparición posterior de ampollas y que después se descama en forma de grandes láminas. Simplemente termino así por poner varios ejemplos de cómo puede evolucionar un exantema y por tanto porque es importante una buena anamnesis, una buena exploración física y siempre recalcar cuáles son los síntomas del alma por los que reconsultar. Espero que os haya sido útil la clase.